bien, pues vamos a dar inicio en este día a este ágape con Dios y gozarnos en lo que Él va a hablarnos, lo que Él va a compartirnos. Así que dispón tu corazón, eh, vamos a recibir verdad. Padre Santo, nos gozamos muchísimo en que podemos estar juntos en el nombre de Jesús para ser ministrados el pan de vida que tú has preparado para cada uno de tus hijos y para cada persona que con fe se acerca a ti. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y eso es lo que hacemos en este tiempo, abrir nuestros corazones buscando, deseando la leche espiritual no adulterada, por la cual tú nos das crecimiento para salvación. Gracias en el nombre de Jesús por remover toda distracción, todo lo que pueda robarnos de recibir con mansedumbre la palabra que nos ministras en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, estamos caminando la verdad que el Espíritu Santo nos ha estado ministrando con respecto a los fundamentos sobre los cuales Dios va a construir la nueva creación que nos ha sido prometida en la semejanza de Jesús. Y como estamos entendiendo, estos son fundamentos vivenciales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios está estableciendo una nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir nace de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos entendiendo y creyendo. Y solo así empezamos a comportarnos y a razonar como una nueva persona. Y lo primero que Dios nos ha dado en Hebreos el capítulo 6 es entender y vivir el arrepentimiento de obras muertas, dejar de hacer nuestras obras. ¿Con qué fin? Pues que podamos ahora vivir fe. Y fe permite las obras de Dios. Y en las últimas 2 sesiones hemos estado hablando sobre lo que es fe y cómo nos es dada fe, y empezamos a hablar de cómo se vive en fe y por fe. Hoy vamos a permitirle al Espíritu Santo darnos más claridad todavía en esta importantísima verdad fundamental que es la fe en Dios. Y quiero ayudarles a reconectarse a cada uno. Todo lo que Dios quiere traer a tu vida y hacerlo realidad va a ocurrir no porque esté escrito en la Biblia. Si así fuera, pues toda la humanidad ya sería un hijo de Dios, cada persona estaría transformada, sino que tiene que haber un proceso personal en el que no solamente tomamos nota de lo que está escrito en la Biblia, sino que le permitimos a Dios hablarnos esa palabra, que luego tiene que ser escrita en nuestros corazones. Y una vez que ocurre ese proceso, podemos vivirla y crecer en esa vivencia hasta la altura o la semejanza de Jesús, la altura, la estatura perfecta de Jesús. Entonces, hablamos la semana pasada de entender que la fe tiene un inicio en mi corazón y en el tuyo, y cumple su función cuando lo que Dios me habló aquí al inicio y yo pude creer por la fe que me fue dada, ahora se ha cumplido perfectamente. Y es en este espacio
entre la promesa y el cumplimiento de la promesa que la fe opera. Vivir fe, entonces, requiere que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar en nuestro corazón a Dios, aprendamos a tomarle la palabra, y eso quiere decir creer que lo que Él te dice es una promesa, y aprendamos a permanecer en esa promesa durante el proceso de su cumplimiento. Ahora, ese es el reto, porque es allí donde vamos a experimentar, y es de lo que hoy vamos a hablar, la purificación de la operación de fe en nuestros corazones. La fe que Dios te da es divina. Efesios capítulo 2 dice que la fe es un don de Dios. Luego también nos dice el Espíritu Santo que a cada uno se le ha dado la medida de fe conforme al don de Dios. Romanos capítulo 10, estoy citando escrituras que ya hemos visto y que hemos ya explorado con el Espíritu Santo y recibido. Romanos 10 dice que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios, o sea, oír a Dios hablarme su palabra. Entonces, la entrega de fe es un trabajo de Dios que opera cuando yo elijo escucharle en mi corazón, en mi espíritu. Y hazte la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que escuché a Dios hablarme a mi espíritu? Y espero que ya tu respuesta sea, lo vivo escuchando, ¿no? Que no sea, pues, híjole, ni me acuerdo, o fue la semana pasada, sino que ya estés convencido, porque eso es lo que va a tomar, que quedemos convencidos de que el suministro de fe es constante de parte de Dios para la persona que aprende a vivir escuchándole. Bueno, esa fe que recibes es un poder divino que si opera en tu corazón te permite creerle a Dios. Y si no encuentra estorbos en tu corazón, te va a permitir creer y ver el cumplimiento de la promesa rápidamente. Pero te has preguntado por qué hay cosas que creo pero no creo, que yo pienso que creo pero no se cumplen. ¿A alguien le ha pasado ese fenómeno? Bueno, vamos a escuchar a Dios. Y para esto vamos a Primera de Pedro, el capítulo 1. Y aquí el Espíritu Santo nos va a hablar una vez más la promesa de Dios y luego nos va a explicar el proceso por el cual esa promesa se va a cumplir. Dice el versículo 3, Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, fíjense bien, mediante la fe. Registra eso en tu corazón. Tu protección la opera Dios en su poder mediante la fe. Ok. Esta herencia es para que para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, voy a hacer más
más moderno, más contemporáneo, en lo cual ahora nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Les suena familiar? Diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin o propósito de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Pues vamos a trabajar aquí con el Espíritu Santo el día de hoy. Fe viene de Dios y lo que Dios te entrega es puro, es poderoso, es infalible. Pero cuando esa fe entra a tu espíritu, allí se va a encontrar con la libertad para operar perfectamente o con todos los estorbos y cosas que van a trabajar en contra de la promesa de Dios adentro de tu corazón. ¿Van conmigo hasta aquí? Porque muchas veces le echamos la culpa a todo mundo, ¿no? Y en particular al diablo, porque escuchaba personas decir, ¿no? Todo iba bien hasta que el diablo metió la cola, ¿no? Hasta que el enemigo metió su cuchara y todo empezó mal. ¿Qué fue lo que cambió? Pues vamos a este ejemplo que es para nuestra enseñanza. En la vivencia, en la escuela vivencial de uno de los hombres que Dios nos ha puesto en la Escritura, y este es Pedro. Podríamos hablar de Abraham, podríamos hablar de tantos otros, pero soy guiado a tomar otra vez a Pedro en el testimonio de Dios en su vida. La fe de Dios siempre es pura. Cuando Él te habla, su promesa es fiel. Dios se compromete a cumplirla. Pero viene el proceso interno de cómo vas tú a vivir la promesa de Dios. Entonces Pedro tiene una serie de eventos, de situaciones en las cuales podemos ver cómo opera esto. Una de ellas es cuando conoce a Jesús y él está dedicado a la pesca. Ese es su oficio, su trabajo, su negocio. Y había estado en el mar toda la noche tratando de pescar y no habían conseguido nada, absolutamente. Y ya en la mañana regresan a la playa y vienen vacíos, una noche de trabajo perdida. Jesús los invita a regresar al mar a pescar. Ahora, estoy viendo al hermano Emilio, ¿no? Sé que él trabaja en la carpintería ahí en Tuxtepec. Y vamos a suponer que usted ha estado ahí trabajando y todo le ha salido mal. Todo le ha salido mal. Y trabajó toda la noche, ¿no? Y llega una persona que usted apenas la está conociendo, la respeta y le dice, vamos a empezar de nuevo. Pues la primera pregunta normal sería, bueno, ¿y tú eres pescador o tú eres carpintero? ¿Se dan cuenta? No, pues no. Pues entonces, ¿de qué me vas a hablar o qué me vas a decir? Lo mismo son los procesos internos, ¿sí? Pero de alguna manera, eso que Jesús habla, recuerden que Jesús no habla para estar alegando con nuestro intelecto.
Juan capítulo 6, Jesús explica, dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Y esas palabras, Pedro nunca las había escuchado. Entonces él recibe algo en su corazón que le permite empezar a dar la vuelta y a decir, bueno, vamos a ver. Y vuelven a salir al mar. Típicamente ellos pescaban de noche, van de día. Se supone que no van a pescar porque de día es peor. Pero llegan a algún punto y Jesús les dice, echen la red aquí. Y puedes ver el proceso interno de Pedro, porque él dice, toda la noche hemos pescado, o sea, está diciendo, yo no creo que vayamos a pescar nada, pero a tu palabra echaremos la red. Y entonces, ese acto de obediencia en contra de sus propios razonamientos, y esto es quizá algo importantísimo para algunos este día, ese acto de obediencia en fe, a tu palabra echaremos la red, en contra de tus propios razonamientos. Permite que Dios cumpla lo que Él está hablando. Porque Dios nunca te va a guiar a hacer cosas de balde, sin propósito, sin frutos, sin resultados. Pero nunca va a ser lo que tú crees o lo que tú piensas o cómo tú crees que van a suceder las cosas. Y tampoco puedes agarrarle a Dios el caminito y decir, ya sé lo que va a hacer porque aquella vez hizo esto, entonces tiene que hacer. No. La fe siempre exige confianza y obediencia. Y Dios te provee, por eso dice en la Escritura que Él produce en nosotros el querer, así también como el hacer de su buena voluntad. Entonces, nunca, por favor, si vas a aprender a vivir fe, continúes calificándote como inepto. Que algunos decimos, es que a mí me cuesta mucho trabajo. Pues Dios entonces a ti te está discriminando, ¿no? Porque a ti no te está produciendo el querer y el hacer. No, Dios siempre provee con qué. Pero yo tengo que aprender a dar estos pasos de obediencia a la fe. ¿A qué te guía Dios? ¿Le obedeces? Él cumple. ¿Se va a oponer tu razonamiento humano? Sí. Va a alegar contra Dios. Y vas a encontrar muchos acomedidos también para ayudarte a dudar, para ayudarte a formular argumentos opuestos a lo que Dios te está guiando a vivir con Él en tu espíritu. Y eso tenemos que aprender a rechazarlo, incluyendo tus propios pensamientos. Pedro dice, a tu palabra echaremos. Echan la red y se satura de pescados la red, al grado que no podían sacarla del agua. Tuvieron que pedir ayuda y llenaron 2 embarcaciones hasta la tapa, casi hundiéndose. Imagínense esas embarcaciones. Le llamamos la pesca milagrosa, ¿no? Así alguien le puso, la pesca milagrosa. Pues sí, fue un milagro, pero la lección era fe. Si la lección no era Dios puede hacer que salgan muchos pescados, sino la lección es cuando Dios te dice algo y tú eliges creerle, tienes que actuar creyendo. Aunque haya miles de pensamientos opuestos. En ese proceso de la obediencia en fe,
se purifica la operación de fe en tu corazón. Porque has hecho una elección. ¿Le creo a Dios en contra de todo esto o le doy más razón a esto? Entonces aquí tienes a Pedro viviendo un evento donde Dios empieza a trabajar, a enseñarle a vivir fe. Bueno, no fue el único evento, ni Pedro por ese evento ya se convirtió en un hombre que vivía fe al 100%, no, para nada. Tenemos varios recuentos, quiero referirme a 3 nada más, porque creo que en esos 3 vamos a ver algo muy maravilloso. Y recuerden que es por medio de Pedro, de este mismo hombre, que Dios nos está hablando su palabra este día. Primera de Pedro 1, versos 3 al 9, es lo que leímos. Y él habla de su experiencia. Es como cuando el apóstol Juan empieza en la primera carta y dice, nosotros no les hablamos de algo que no conocemos, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de la vida, eso es lo que les anunciamos. Entonces lo mismo, no se trata de aprender a predicar, no se trata de aprender, sino se trata de ser el testigo, el testimonio de Dios por lo que Él hace en tu vida. Y eso ocurre por la vivencia en fe. Bueno, segundo evento con Pedro. Ocurre, el segundo al que nos vamos a referir, no es el segundo en secuencia, pero es el segundo que vamos a tomar hoy de su vida. Ocurre una noche en la que Jesús los había enviado a ellos que se adelantaran a cruzar el mar y él se quedó atrás. Y en medio del mar se desata esta tormenta y están ellos ahí batallando con la tormenta. Y dice el relato del Espíritu Santo en la Escritura que Jesús vino a ellos en medio del mar caminando sobre el agua. Y cuando vieron que alguien andaba en el agua, pues todos se espantaron porque dijeron, es un fantasma, es un espíritu, quién sabe qué. Y Jesús les habla y les dice, no teman, soy yo. Otra vez, palabras que son espíritu y que son vida. Pedro ya está aprendiendo a oír. También ya ha caminado con Jesús y visto muchos milagros y ve que había oído al centurión que le dijo a Jesús, tú di la palabra y mi siervo sanará. Entonces está aprendiendo cómo trabaja este asunto de fe. Y cuando Jesús dice, no teman, soy yo, Pedro entonces le dice, si eres tú, compruébame que eres tú. Si eres tú, tú di que yo venga a ti. Tú dame la orden de que yo venga, que yo camine a donde tú estás. Ya no se perdió en ese asunto. Ya estaba entendiendo. Dios tiene que hablarme para que yo pueda actuar en lo que Él me dice, y así funciona esta cosa. Y Jesús le responde, ven. Así de sencillo. No le dijo, mira Pedro, te voy a dar unas instrucciones, porque vas a salir al agua y la cosa es diferente. No hay necesidad. Cuando te empieza a complicar y a hacer nudos y garabatos, y peor cuando Dios te habla y tú vas a consultarlo con 15 personas, a ver qué piensan de lo que Dios te dijo. Así no funciona. Pedro no dijo, oye muchachos, ¿qué piensan? Dice Jesús que yo vaya. Pero pues yo la veo un poco difícil porque miren cómo está la tormenta. Nunca hubiera salido. Nunca hubiera puesto un pie sobre el agua. Nunca jamás hubiera tenido la experiencia que tuvo. Ten presente. La fe es entregada por el Espíritu a tu espíritu para que obedezcas
en fe y actúes en fe. Es un asunto entre Dios y tu espíritu, tu corazón. Pues Pedro recibe esa palabra y da el paso afuera de la barca y ahí va caminando sobre el agua, exactamente como Jesús se lo dijo. Ahora parece que todo está perfecto. Pero viene la purificación de la fe en Pedro. Porque de repente empieza a observar las olas, ¿no? Ya habían pasado olas, ya había estado el mar violento, los vientos, y él iba caminando en el poder de Dios sobre el agua sin que esto le estorbara. Pero cuando él empieza a darle permiso a las circunstancias y a sus pensamientos, a lo que él pensaba de las olas y de los vientos y de fulano y de sutano, ¿qué pasa? La fe deja de operar en Pedro y ahora se somete a la tormenta, se somete a los vientos, se somete a las olas y siente la muerte venir encima y grita desesperado: Maestro, sálvame porque me muero. Y quizá esto te recuerde, el Espíritu Santo te pueda recordar eventos donde tú has vivido cosas similares, no necesariamente andar sobre el agua en medio de una tormenta, pero en tus líos, en tus problemas, en tus retos. Si a veces ya sabemos entrar a caminar en fe y damos unos pasos, pero decimos, no es que se puso la cosa dura, la cosa ya estaba dura. Si el problema no es que todo esté bien para que todo yo ande bien, el problema es que yo aprenda a permanecer en fe y a vivir consciente de que mi fe, la fe en mí, tiene que ser purificada como se purifica el oro. Y por eso Dios se va a encargar de proveerte de vivencias para purificar tu fe. Hola, ¿todavía están conmigo? Entonces, el asunto que vemos en Pedro es, vive esto, pero aquí está lo bonito, que cuando siente el apagón del trabajo de fe en él, ¿qué hace? Clama. ¿A quién? Al autor y consumador de la fe, al que le había dado la fe para empezar. Podemos criticar a Pedro, es que es un incrédulo. Bueno, como dice el Espíritu Santo en Santiago, ¿tú crees que tienes fe? Pues muéstrame tu fe por lo que vives. La fe se vive, no se presume. Entonces, clama y Jesús actúa porque Él es responsable de mantenerte en fe, de traerte a fe. Por eso Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Si yo no te sirvo de camino, si yo no te ministro la verdad, si yo no creo, produzco la fe, autor y consumador de la fe en ti, no la vas a vivir. Entonces, por favor, no nos califiquemos como ineptos y fracasados no, Jesús conoce el trabajo que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros para enseñarnos a vivir fe. Y Él sabe que venimos con un montón de cosas que tienen que ser limpiadas de nuestros corazones. Porque la fe en mí se encuentra con todos los estorbos que Dios no ha limpiado todavía.
Entonces Jesús lo saca de estarse hundiendo, lo para sobre el agua otra vez y regresan, o Jesús entra a la barca y Pedro regresa a la barca con Jesús, caminando sobre el agua. Bueno, Pedro ya vivió una experiencia más profunda, ¿no? Porque entró a fe, se hundió, fue levantado y vivió otra vez el poder de Dios para hacerle caminar sobre el agua. Y en su pensamiento, él como que pensaba, no, pues yo ya, ¿quién de los demás ha caminado sobre el agua? A ver, de los otros dos, ninguno. Entonces era como pararse un poquito el cuello, ¿no? Acuérdense que yo fui el que caminé sobre el agua. Llegamos al tercer evento en la vida de Pedro, que vamos a hablar el día de hoy. Jesús les anuncia a los 12 que él va a ser puesto a muerte. Y además les dice, no solamente voy a ser puesto a muerte por los príncipes de Israel y los romanos, sino que uno de ustedes me va a entregar a ellos. Y nos cuenta el Espíritu Santo en la Escritura que los otros 11 empezaron a cuestionarse, ¿seré yo? 10 realmente porque Judas ya había salido, quedaban 11. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero Pedro en su corazón estaba, yo no. No, Señor, de ninguna manera, yo no. Y le dijo a Jesús, todos, uno de estos puede ser, pero yo no. Yo estoy aquí para dar mi vida aún por ti si es necesario. Para morirme contigo si es necesario. ¿Qué está mal con eso? ¿Era fe eso? ¿Por qué no puede ser un acto de fe? Porque no es lo que Dios le dijo. Se dan cuenta, la fe viene por oír. Entonces, él razona en su corazón, él hace su argumento y él dice, no, yo no, ¿cómo? Y él habla de su costal, no de lo que Dios le dice. Ahora fíjense, la prueba de nuestra fe. La purificación. Cuando pienses en prueba, no pienses en examen donde vas a pasar o reprobar, sino entiende que se trata del trabajo de Dios para purificar tu corazón de todo lo que no te permite vivir la fe correctamente. Entonces, Pedro está en esa postura y Jesús le dice a Pedro, ¿tú vas a poner tu vida por mí? Déjame decirte, palabras que son espíritu y vida, lo que en realidad va a suceder. Esta noche, antes que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. Y le dice a Pedro lo siguiente, le dice, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, cuando hayas vuelto de esto que vas a vivir, confirma a tus hermanos. Por un momento ponte en el lugar de Pedro. Todos tenemos la capacidad de imaginarnos, ¿no? Cuando éramos niños jugábamos a las
a las fantasías, ¿no? Bueno, ponte ahí en el lugar de Pedro. Tú eres Pedro en este momento. Y tú estás pensando, es que yo soy leal, es que yo no vine a jugar, yo le he dado mi vida a Jesús y yo voy a ser fiel hasta la muerte. Y Jesús te dice, fíjate que no es como tú lo piensas. ¿Dónde está la fe en esas palabras que Jesús le da? Jesús le está diciendo, ¿me vas a negar? ¿Hay fe en eso? Hola. Pero no termina ahí lo que Jesús dice. Le dice, quiero que entiendas qué está sucediendo, Pedro. Tu enemigo ha pedido permiso de zarandearte como a trigo. ¿A quién le pidió permiso? ¿Eh? Y si quieres tener una ventanita al asunto de cómo trabaja el asunto con el enemigo, puedes ver que el libro de Job, y aquí Jesús lo reitera otra vez, que el enemigo no puede hacer nada más porque se le pegue la gana. El Padre le concedió al enemigo zarandear a Pedro como a trigo. Pero el intercesor por Pedro que dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Puedes ver la promesa ahí? Vas a entrar aquí, Pedro. Mi Padre quiere limpiarte de tu orgullo, de tu autosuficiencia, de tus ideas de lealtad y de servicio y todo lo que te estorba para vivir fe. Y el enemigo se ha ofrecido a trabajar, a darte tu zarandeada para que veas que por allí no es la cosa. Pero no vas a ser destruido por eso. Cuando hayas vuelto, la fe en ti va a ser más pura. Confirma a tus hermanos. ¿En qué? En la fe. Bueno, se dan los hechos, vienen a aprender a Jesús. Pedro no entendió esa promesa. No, como ustedes pueden ver, cuando empezamos a ver los pedacitos y las componentes de esa promesa, pues no tiene mucho sentido humanamente. Pero en el proceso de Dios con nosotros tiene mucho sentido. Vienen a aprender a Jesús, Pedro saca su espada, él dice, le voy a cumplir lo que yo le dije a Jesús, en lugar de someterme a la palabra de Jesús. Y le corta la oreja a uno de los que habían venido a aprender a Jesús. Jesús le da una orden, mete tu espada, Pedro. Y Pedro se va a escondidas siguiendo a Jesús, lo sentencian, se voltea la chusma a verlo a él y él niega a Jesús una vez y dos veces y tres veces y el gallo canta. Y
toda esa hombría y toda esa lealtad y todo eso que él pensaba que tenía para darle a Dios, ahí quedó expuesto y destruido. Está zarandeado en ese momento, Pedro. Pero ahí no termina la historia. Jesús muere, resucita, se aparece a los dos que van camino a Emaús, les habla, se aparece a los 12, habla con todos, pero a Pedro no le dirige la palabra. Y un día ocurre esto con Pedro, que él dice, me voy a pescar, me regreso. Es como haber dicho, pues ya vino Jesús, y habló con Tomás, y habló con todos, pero a mí no me dice nada. Y al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Pues yo lo negué. Él sabe que yo lo negué, porque nos cuenta la Escritura que cuando la tercera vez que negó a Jesús, Jesús lo vio. O sea, hubo este contacto y él estaba viviendo toda esa culpabilidad y todo ese problema interno. Porque cuando tú estás tratando de agradar a Dios con tus obras, con tus hechos, con tus esfuerzos, con tu servicio, con todo eso, no estás viviendo fe. Y eso es lo que Pedro vino a ofrecerle a Cristo, es, aquí estoy con todo lo que yo pueda hacer por ti. Ese es el peor enemigo de la fe. ¿Por qué? Porque eso no permite que yo entre a vivir lo que Dios me está invitando a vivir. No es que puedo yo hacer para Dios, sino es que le permito hacer a Dios en mí. Fe siempre trabaja en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y muchos pensamos que negar la fe es fallarle a Dios. Si así fuera, pues Pedro hubiera quedado descalificado ese día. Ya, reprobado, váyase. Él se va a pescar. Y otra vez no pesca nada. Por eso me encanta cómo se unen estas historias, porque trabaja toda la noche y nada. Y regresan en la madrugada y está Jesús en la playa, hizo una hoguera, les está asando unos pescados ahí. Y le dice Jesús a ellos, ¿qué pescaron? No pescamos nada. Les dice, métanse otra vez y echen la red, van a pescar. Y es muy interesante, ¿no? Que Pedro no reconoce a Jesús como tal, sino hasta que vuelve a suceder lo mismo. Vuelven a llenarse las redes. Y están subiendo la pesca y Pedro se tira al agua y dice, es el Señor. Y se tira al agua. Y está ahora viviendo lo que Dios va a terminar de hacer en su corazón. Y esto es muy importante para nosotros porque muchas veces creemos que el trabajo tiene que ser instantáneo. Aquí estamos hablando de semanas que transcurren en esta operación de purificación de la fe en Pedro. Llegan a la playa, Jesús les da de almorzar, terminan de comer y Jesús entonces ahora sí, por primera vez desde que Pedro lo negó hasta este momento, Jesús se dirige directamente a él y le dice, ven Pedro, vamos a platicar. Lo toma aparte y le pregunta a Jesús,
¿Me amas? ¿Te das cuenta de lo que vivió Pedro? Ahí estaba por amor, pero con vergüenza, porque en su concepto había defraudado a Jesús, había fallado. Todavía se veía él en sus méritos. Y eso estorba a la fe. Y contesta, sí, Señor, te amo. Y Jesús le dice entonces, apacienta mis ovejas. Yo estaba viviendo este conflicto, Pedro, consigo mismo. Y Jesús regresa otra vez. ¿Me amas? Y otra vez, apacienta mis ovejas. Y la tercera vez, y en la tercera vez Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas. O sea, ¿qué te puedo decir yo? Si me estás viendo por dentro, me conoces, ¿cómo te explico? Y es ahí donde Jesús establece fe en Pedro otra vez. Donde ocurre esta limpieza de, es que no se trata de lo que tú hagas por mí, Pedro. Es que yo no vine a buscar tus valores y tus credenciales y tus talentos y lo que yo te pueda sacar, lo que tú puedas ofrecerme. Se trata de que me permitas vaciarte de todo eso para que lo que vivas sea porque yo te lo estoy dando puro y ya no cada vez que yo te diga tú estés alegando, tú estés ahí con tus pensamientos todos al revés, no puedas estar en acuerdo conmigo. Lejos de lo que él temía, que era una confrontación y un rechazo. No fue el típico alegato humano, ¿no? Pues no que eras mi amigo, el más fiel, el que te jactabas, y mira con qué me saliste. Sino fue el, Pedro, se trata de amor. Yo te amo. ¿Tú me amas? Sí. Entonces, vamos a lo que sigue. Quiero que participes conmigo en, perdón, en alimentar a mi familia, a mis hermanos, a mis ovejas. Pues hermanos, esto es cómo Dios va a purificar la fe en cada uno de nosotros. En amor, por amor y para amor, va a confrontar lo que Él ve en nuestros corazones que nos está estorbando, que no nos permite vivir la fe de manera pura, de inicio al cumplimiento de la promesa, ¿sí? Y lo hermoso de Dios es que Él ve tu corazón y el mío. Él conoce nuestros pensamientos. Él ve lo que sucede internamente. Y por lo tanto, cuando Él te da su palabra, Él ya sabe cómo la vas a procesar. ¿Qué estorba en tu corazón para que vivas lo que Él te invita a vivir?
cómo contaminamos lo que Él nos dice y queremos llevárnoslo por aquí, por allá, y muchos tenemos ya un montón de cajoncitos, ¿no? Es que se trata de esto, pues esto yo lo sé así, y es así, le aumentamos un montón de escrituras, y ya sabemos, no lo vivimos, pero según nosotros ya lo sabemos. El trabajo de Dios es purificar, santificar nuestros corazones para que podamos vivir la fe de manera pura. Ahora, ese trabajo no ocurre a la fuerza. Pedro no fue obligado a vivir este proceso. Pedro eligió vivirlo. Vivía con culpabilidad, pero ahí estaba. Eso es permanecer en fe. Yo no puedo arreglar lo que mi corazón tiene torcido, pero lo que sí puedo hacer es elegir creerle a Dios y decirle, aquí estoy, endereza mi corazón. Límpiame de todo lo que no te agrada a ti, lo que tú sabes que no debe estar en mi corazón. Y aprender a traer todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. No darme licencia de pensar a mi manera, porque así veo yo las cosas y cada quien tiene derecho a su opinión. Pues si quieres tener derecho a tu opinión, sabe lo que el Espíritu Santo dice en Romanos el capítulo 8. Dice que los pensamientos humanos son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que quieren seguir pensando humanamente no pueden agradar a Dios. Y el mismo Espíritu nos dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hoy el Espíritu Santo nos presenta el programa de purificación de fe que nos toca vivir a cada uno de los hijos e hijas de Dios. Nos lo pinta en la historia de Pedro. Y qué bueno que a ti te lo ilustre en muchas otras historias y testimonios, pero que finalmente lo vivas. Nos deja claro que el responsable de purificarnos es Dios. Él sabe por dónde y cómo hacer las cosas. Y que eso puede incluir la cooperación con permiso del enemigo para que te zarandee un poco. Hola. Ya no me gustó, ¿verdad? Pero Dios es claro. El enemigo no puede tocarte un pelo si Dios no se lo permite. Y si Él le da permiso de algo, sé sabio, sométete a Dios. Vive la purificación que Él quiere generar en tu vida. No le creas al enemigo, no entables conversaciones con el enemigo. Eso es cómo se cae en su trampa. Él viene a engañarte, viene a provocarte, viene a tentarte, a seducirte, a desviarte, a robar, matar y destruir. Pero tu asunto no es con Él. Vivir fe es decir, mi asunto es con Dios. Él me llamó a ser su hijo, Él se comprometió a santificarme por completo y yo estoy parado allí. Y va a ser mucho más sencillo, mis hermanos, y más productivo el ser purificados en fe. El entender que nuestro Padre es responsable de esa purificación, yo y tú somos responsables de vivir esa purificación.
Y el producto va a ser que la fe sea recibida en tu espíritu y la vivas. Y las cosas de Dios operen fluidamente. No se encuentren con todo lo que no está limpiado en nuestros corazones y sea estorbada la obra de Dios. Bueno, ahora les toca a ustedes. ¿Quién quiere iniciar? Puebla. Estelita, te escuchamos. Esta plática es tan se me hace tan importante por la vida de Pedro. La vida de Pedro, si pensamos en lo que él, en qué terminó Pedro siendo un gran apóstol de Jesucristo, que hasta pidió que lo crucificaran al revés para que no lo crucificaran como Jesucristo. Me hace pensar en lo importante de la perseverancia, perseverar en la purificación, en dejarnos purificar. Yo le doy gracias a Dios porque todo lo que Él hace es por amor, para amor y con amor. Entonces, por ejemplo, a Pedro, en el momento en que él le dice, Pedro me ama, lo está confrontando, pero al mismo tiempo le está diciendo, apacienta mis ovejas. Le está dando una importancia. Está Pedro fallando y él apacienta mis ovejas. Es importantísimo lo que le está diciendo en lo que Pedro realmente termina. Pues no es fácil siempre, pero Él nos sabe para cada uno de nosotros lo que necesitamos, en lo que fallamos, nuestros problemas. Entonces yo lo único que puedo decir ahora es gracias, Padre. Gracias, Padre, yo en el nombre de Cristo persevero aquí esperando en ti, tratando de entregarme totalmente, de no querer yo arreglar las cosas o decir es esto o es aquello, sino tratando de perseverar, de oírte, de escucharte y de decir, papá, adelante, adelante. Él en nuestras vidas, la verdad que todos pasamos por momentos que nos hacen sentir muy claramente, por lo menos a mí, dónde están nuestras fallas. Y eso es precioso. Eso es precioso. Y es lo que puedo decir. Gracias a Dios. Y gracias Cristóbal, porque el Espíritu Santo te está puliendo de una manera. Esas pláticas no zarandean. Bueno, a mí me zarandean. Gracias. Gracias, Estelita. Créeme que vivo mis zarandeadas periódicamente y veo la obra de mi Padre, ¿no? Trayéndonos a vivir su fe. Y Él es fiel, su nombre es fiel y verdadero. Y eso es lo que su trabajo es hacer lo que Él tiene que hacer en cada corazón para traernos a vivir su plenitud. Bueno, ¿qué estorba su plenitud en mi corazón o en tu corazón? Él lo conoce y Él se ha comprometido a limpiarnos de eso, pero mi participación, la tuya, la de cada uno de nosotros es lo que va a permitir esa obra o no. Y qué hermoso es caer en cuenta de presumir que yo vengo a Dios con la capacidad, la limpieza para vivir su fe hacia el 100%, sería absurdo.
tener claro que Él va a limpiarme de todo estorbo, entonces es saber que la promesa que Él me entrega es pura, es poderosa, es firme, es fiel, y ahora viene el proceso de que esa promesa yo la pueda vivir a su término, ¿no? Y Él va a trabajar en limpiarme para que así sea. Y es algo maravilloso. Muchas gracias, hermana. Vamos a Tuxtepec. Hermanos de Tuxtepec, ¿quién va a compartir? Bueno, Adelante, hermano Emilio. buenas tardes, hermano. La verdad, en este momento, ¿no? De que todas las palabras, las pláticas que he estado escuchando, lo estoy poniendo mucho cuidado, ¿no? Y anhela mi alma, mi corazón, ¿no? Porque últimamente, ¿no? El Espíritu Santo me está dando la forma, cómo conducir mi vida. Ya no como antes, humanamente, ¿no? Como yo vivía. El día de hoy soy una luz para mi familia, de parte de mis hermanas, mis hermanos, ¿no? Hoy me preguntan con algo así, que ellos no tienen duda, ¿no? Del Evangelio. Y yo le aclaro, de verdad, hermano, yo siempre en mi corazón, desde que yo vengo del taller de mi casa, desde que amanece, siempre le estoy pidiendo, implorando al Señor que revele sus palabras en mi corazón. Hace un rato usted hablaba, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo lo tenía, ya esa palabra escuché en la mañana, me levanté a las 5 de la mañana, puse el audio y mi hijo me regaló una bocina y lo escucho, hermano, de verdad, desde Romano hasta que termine y todos los versículos los he estado repasando y el Señor me ha estado poniendo parte por parte, versículo por versículo, las que son más importantes. Ayer me tocó estar con mi familia, con mi papá, con mi familia, con mis hermanas, y me decía algo, ¿no? Y yo le decía, no, pon cuidado, pídele al Espíritu Santo, Él te va a revelar, porque ellos ya se convirtieron, ellos asisten en otra congregación. Entonces, hay bastante lucha en su vida porque le están dando puro texto bíblico, no como a mí me lo enseñaron, puro ser el Espíritu me está revelando y yo le digo, implora, es cierto, escudriña la palabra de Dios, porque lo que yo te estoy diciendo ya no es mío, es de parte de Dios. Entonces, ahí me doy cuenta, hermano, cuando las personas no están bien, se molestan. Y el día de hoy, yo de verdad, sí, sinceramente vivo lo más limpio que se puede vivir en el Evangelio. Hoy ya no hay esa lucha en mi corazón, ya no hay esa perversidad, esa envidia, ese odio, esa apariencia, esa apariencia de simulación, nada, hermano. Toda la gente que me visita siempre llevan la palabra de vida porque yo le empiezo a predicar, a hablar del Evangelio de Cristo. Había un amigo, hace como un año me ofrecía un dinero, 500,000 pesos para que yo comprara las máquinas. Y yo le dije, no, la verdad, con mucho sacrificio puedo pagar 1,000 pesos, le digo, porque a veces no hay trabajo. Yo ya no me afano, hermano, lo que estoy viviendo el día de hoy es vida de Dios. Yo lo que hago, lo hago con mucho esmero, lo hago con mucha, ¿cómo le puedo decir? No me cuesta trabajo. Todo me sale bien, hermano, de verdad. Ya no hay ese cansancio, ya no hay que vente para acá, que ve para allá, que así andaba yo trayendo a mis hijos, ¿no? A mis trabajadores. Pues no tengo mucho, tengo como 2 a veces, ¿no? Cuando hay mucho trabajo. Pero el día de hoy Dios ha puesto en paz. Y ese hombre que me ofrecía dinero, que me quería enganchar, ya se fue del taller. Le digo, no, de verdad, no me quiero comprometer, le digo, porque si le quedo mal, usted me va a cobrar los intereses y los réditos muy altos, y pues la verdad, y él me hablaba con muchas palabras así de dulzura, ¿no? Me daba así como dice, no, pues es que tú sabes hacer muchas cosas, sí, le digo, pero no, de verdad no me quiero comprometer, le digo. La verdad, sinceramente, le digo, y eso, pues, le platiqué al hermano Camilo, ¿no?
es el único hermano que siempre estamos platicando. Ahorita lo fui a ver en su casa porque le dije que no iba yo a venir porque iba yo a llevar a mi papá a Salina Cruz, pero ya no me ocuparon, ya no fui con ellos. Ellos se fueron y ya llegué con el hermano Camilo ya tarde, dice, ya no voy a ir, dice, porque ya no estoy, va a ser tarde, es más, ya es tarde, dice, ok, pues le digo, ya, no te preocupes, le digo, voy a ir. Me platica lo que pasa, dice, sí, ¿cómo no? Le digo, claro que sí, y la verdad, hermano, que todas las pláticas que yo he escuchado, siempre ha sido de bendición para mí, y lo pongo en práctica en mi vida. Yo le digo, Señor, pues, y ahí es donde yo empiezo a entender al apóstol Pablo cuando dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mi corazón. De verdad, ahí donde he estado analizando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el encuentro de Pablo. Cómo Pablo, cuando Pablo fue arrepentido, cuando Pablo fue alcanzado, cómo Pablo, el apóstol Pablo, cómo Dios hizo, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, le hizo ver en visión a Ananías. Ananías no quería ir. Entonces, yo digo, no, empiezo a compararlo, a ver y analizar como Daniel, la vida del profeta Daniel, como también he estado escudriñando la palabra de Dios, cómo Dios tiene esa potestad, tiene esa fuerza, o sea, tiene todo pues para darnos, tiene todo para darnos a cada uno de nosotros, pero que ya no vivamos en simulación, en apariencia, en la hipocresía. Eso es lo que le dije a mi hermana. Cuidado, digo, porque está creciendo como religiosa, porque ahí vas a aprender a ser más astuta, ser hipócrita, le dije. Y se fueron, o sea, yo sentí pues de que ellos recibieron. Dicen, no, sí es cierto, hermano, tienes razón lo que dice. No, tiene razón Dios lo que dice cuando habla en la vida de uno. Tenemos que poner cuidado lo que Dios dice. Y había unas cosas que tenía que aclarar ahí, ¿no? Porque ellos, yo estuve limpiando ahí en la casa de ellos, porque mi papá estuvo una semana, ¿no? Me dicen, no, ven a cuidar a tu papá y así, ¿no? Y pues yo siempre he cedido, yo no peleo con él, sí, claro que sí, ahorita voy, hermano, claro que sí. Y todas esas palabras, como dice, ¿no? Ahí creo, ¿no? Como Dios dice, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya no hay esa lucha, ya no hay ese orgullo, esa vanidad. Ya le dije, Señor, yo viví con mucho tiempo, eso ya no quiero ya. Y verdad, hermano, yo vivo lo más que se pueda en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano Emilio. Gracias por el testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Quién sigue, hermanos? ¿Quién más quiere compartirnos? Ezequiel, te escuchamos. Pues saludos, como siempre, a todos. Un abrazo, amados hermanos. Esta semana que termina ha sido una semana de mucho gozo para mí. Y con esta plática, pues más gozo tengo todavía porque hablando de Pedro y guardando las proporciones, pues también hoy, en esta semana, tuve mis purificaciones en fe. La primer ejemplo que quiero compartirles es pues bueno, como ya han sabido y como muchas veces me había estado no quejando, sino compartiendo lo que estaba pasando en mi corazón, pues era la cuestión del trabajo, ¿verdad? Que había veces que ni para comer tenía, estaba en una empresa vendiendo carros y no se vendía y el sueldo no alcanzaba y pidiendo prestado y esto y lo otro. Y es aquí donde yo comparé ahorita cuando Jesús le dijo a Pedro, pues arroja la red. Entonces hace como semana y media, mi hijastra vino a platicarnos que ella estaba haciendo brownies y que en su trabajo se le estaban vendiendo muy fácil. Y brownies, para los que no sepan, pues son unos postres de chocolate, ¿no? Con nuez y horneados. Y cuando escuché eso, ahí fue donde me dijo papá, ¿y por qué no haces eso? Entonces, como hoy aprendimos, recibí la palabra, ¿verdad? Y sí, obviamente vinieron después los cuestionamientos, ¿no? ¿Y cuánto voy a sacar de eso? ¿Y dónde lo voy a vender? Esto y lo otro. Y dije, bueno, pues yo lo voy a hacer.
y todavía se atravesó el lunes, que no fue de actividad, no hubo trabajo acá en México, pues todavía me tomé de vacaciones el lunes. Pero bueno, y si tomamos la decisión, mi esposa y yo, hicimos los brownies, cierta cantidad, y me decía, oye, ¿y a dónde te vas a ir a vender? Yo todavía no tengo idea. Mañana papá me dirá dónde. Yo voy a salir con mi cajita y a ver dónde me pone. Y otras personas me decían también, y esto lo digo para comparar cómo Dios trabaja en todo. Por ejemplo, eso que ¿dónde vas a vender? Pues no sé, hasta que papá me diga dónde, pues ahí será. Y otra persona me dijo, oye, ¿y no te da pena? Aquí en San Luis te conoce mucha gente del estatus que tenías como coach de fútbol americano y haber trabajado en grandes instituciones, todo eso, ¿verdad? Pero esa persona pues obviamente no sabe lo que Dios ha hecho en mí en 3 años, que ese orgullo, ese estatus, pues ya, ya lo borró totalmente. Y gracias le doy a papá por eso. Pues bueno, le pedí un ride a mi hermana para salir con mi cajita el martes a vender sin saber a dónde, y de repente pasamos por una universidad cerca de aquí de la casa, pero estaba solo. Nada más se veía alguien que estaba vendiendo jugos y frutas. Mi papá me dijo, aquí. Digo, mi hermana, pues aquí. Dice, oye, pero está solo. Aquí. Entonces me bajé. Eso fue el martes. Y del martes, miércoles, jueves, vendí todo. Y me gozo tanto porque llegaba con el dinero para resurtir. Y con el dinero, no voy a decir que era poco, era suficiente, era lo que Dios provee necesario para comer rico en casa y todavía tener algo más. Que es la semana que he comido más rico que hace mucho tiempo, o que el mejor restaurante más caro del mundo, ¿verdad? Y en esos días también, sí, precisamente apareció una persona que me conoce del estatus que tenía, y pues se sorprendió, ¿no? De verme así. Y yo no sentí nada más que papá en mí, con paz, con amor, platicando con las palabras de papá, y me di cuenta, ¿no? Que también pues ese orgullo, ese estatus escondido, la vanidad también había desaparecido, y también le di gracias a Dios por eso. Bueno, eso yo lo estaba comparando cuando Jesús le dijo a Pedro, arroja la red, ¿verdad? Y el siguiente ejemplo que quiero comparar, guardando las proporciones también, es cuando, pues al caminar en el mar, el viernes o el jueves en la tarde, un amigo por WhatsApp me contacta, y él se dedica a hacer varias cosas, y me pidió que llevara un flete a Morelia, que manejara la camioneta y fuera a Morelia a entregar esa mercancía. Entonces, en lo que tardé en contestarle el mensaje, pues pregunté a papá que si lo hacía, porque volvemos otra vez a lo mismo. Lo primero que se me vino a la mente, voy a perder mi día de vender brownies, y es un día de dinerito, pero bueno, rápidamente se quitó eso, y papá me dijo, ve, pero ni creas que te va a pagar. Dije, achis, bueno, pues no me va a pagar, pero si papá ya dio su palabra de fe, pues yo voy. Y sí, pero la comparación que hago del temor es porque yo le pedí a mi amigo que tuviera todo listo para salir temprano, y fui hasta Morelia y regresarme temprano, manejar de día, ir y vuelta, no quería manejar de noche. Llegué a las 9 de la mañana, la mercancía no estaba lista, hasta las 11 de la mañana. Entonces, pues ahí ya empecé otra vez con los pensamientos recochinos humanos, de que ya voy tarde, me va a agarrar la noche. Pero como dije, ¿voy a ir solo o voy a ir con papá? Pues voy con papá. Ya, ahí vamos platicando papá y yo.
Salí a las 11:15 ya cargado, íbamos contentos, mi padre y yo. Después de manejar 300, 200 y no sé qué tantos kilómetros, tuve que hacer una parada para ir al baño y me di cuenta que se venía calentando la camioneta. Pues bueno, en lo que esperé y solucioné el problema, otras 2 horas perdidas. Pues otra vez los pensamientos. Ahora sí me agarró la noche y qué. Pero bueno, dije, papá, pues, vamos a disfrutar este viaje. Y bueno, para ya no hacerlo tan largo, también cómo trata papá está en eso, ¿no? Los temores de no vivir en fe ese viaje de regreso de noche. Entregué la mercancía a las 7 de la noche, es decir, que de regreso me tocó pura noche. Llegué acá a San Luis a las 12 de la noche, pero fue un viaje de noche que disfruté como nunca con papá, ¿verdad? Desde el clima, de muchas cosas que venía platicando con papá, me tomé el tiempo, dije el tiempo que sea necesario, voy a llegar. Y me di cuenta también, ¿no? O sea, que lo que yo tenía era un temor de qué, ¿por qué? Pues porque quería hacerlo solo, ¿no? Por querer regresar temprano y manejar solo, sea y donde sea, y pues no. Y fue un viaje que disfruté con papá, sin temor y de noche, y eso sí, admirado de los traileros, cómo son, ¿verdad? Pero bueno, ahí están mis dos ejemplitos de gracias a Dios cómo trabaja en uno y siempre cumple Dios su palabra cuando la escuchamos. Ezequiel, muchas gracias por el testimonio de tu escuela con nuestro Padre. Hay tanto que aprender con Dios y lo más importante es tener claro que fe la vas a vivir en intimidad con Él. Y cada vez que permitas aún tus propios pensamientos y demás, como tú nos lo estás explicando, se rompe eso en nosotros. Tenemos que aprender a permanecer en esa vivencia que Dios quiere producir en nosotros y está purificando. Y bueno, me encanta escuchar, ¿no? El paralelo que puedes ver entre la escuela de Dios con Pedro y la escuela de Dios con Ezequiel, ¿no? Cómo va trabajando, cumpliendo ese trabajo en tu corazón. ¿Quién sigue? Marco, te escuchamos. Gracias. Pues ahora sí que el Espíritu Santo me hizo recordar mis propias zarandeadas, ¿no? Con mi padre en este camino en el que todos estamos. Y pues resulta que hace como 30 años compré unos terrenos campestres en el estado de Guanajuato. Estuve como 2 años pagando mensualmente para adquirir estos terrenos. Más o menos grandes, del orden de 6 hectáreas. Y bueno, esos terrenos ahí estaban. Cuando se cayó la economía mundial en el 2008, 2009, unos amigos y yo, unos hermanos en Cristo, concebimos la soberbia idea de querer agradar a Dios con esos terrenos, ¿no? Y empezamos a hacer un proyecto para hacer un campo de golf en ese terreno, más otros terrenos que pensábamos adquirir Y nuestra intención era juntar dinero para enviar a 120 misioneros a predicar el Evangelio a diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, fue muy interesante todo el proceso, duró 2 años.
estuvimos orando 2 veces por semana para que Dios prosperara ese proyecto. Y finalmente, pues, no lo pudimos llevar a cabo, ¿no? No lo pudimos llevar a cabo. La economía mundial estaba caída, no había inversionistas para hacer ese tipo de proyectos y bueno, es muy interesante cómo este proceso que el Espíritu Santo nos explicaba de que nosotros queremos servir a Dios, agradar a Dios en nuestras fuerzas, con nuestros proyectos humanos. Y el plan de Dios es totalmente diferente, ¿no? Lo que Dios quiere es, dice Dios, es que no necesito tu ayuda, no necesito la ayuda de nadie, yo hice el mundo solito, sin ayuda de ustedes, y yo lo puedo mantener funcionando, ¿no? Yo lo único que quiero es que te dejes servir, que te dejes limpiar, que te dejes sanar, ¿no? De lo que traes. y bueno, es muy interesante todo esto que Dios nos estuvo platicando en este momento. Yo estoy viviendo algo muy especial, igual que Ezequiel, pues sin trabajo, sin dinero. Después de haber pasado por un proceso de purificación de mi padre, donde él me mostró que en mi corazón había amargura y me llevó a tomar la decisión de decirle a mi padre, pues, ¿sabes qué? Pues yo quiero que limpies mi corazón. Y yo sé que mis ojos, yo traía cataratas diabéticas, pues yo sé que mis ojos pues, se pueden operar, pero a mí me interesa más que sanes mi corazón a que sanes mis ojos. Entonces, Abba me llevó en un proceso de 7 años a quedarme prácticamente ciego. Y el año pasado, a finales de año, él me dijo que ya que estábamos terminando ese proceso de limpieza que iniciamos hace 7 años y me concedió la gracia de poder volver a ver. Y ahora en ese tiempo, otro hermano en Cristo nos está ayudando para intentar vender esos terrenos. Y curiosamente, la estrategia que él está utilizando es ofrecerlos, pero no aquí en México, sino en Estados Unidos, a una compañía inmobiliaria de Estados Unidos que se dedica a hacer ese tipo de proyectos para los baby boomers, ¿no? Entonces, estamos viendo la posibilidad de que estos terrenos se vendan a muy buen precio y bueno, pues estoy maravillado porque inclusive el proyecto que pudieran querer hacer estas personas de Estados Unidos sería hacer un campo de golf. Entonces, no sé dónde vaya a acabar esto, pero se me hace muy interesante el proceso porque nuestro Padre nos lleva para limpiar nuestras vidas y llevarnos al punto donde Él nos quiere llevar, ¿no? Déjate servir, déjame limpiarte, déjame arreglar todo lo que está chueco en tu vida, ¿no? Gracias por esta plática tan hermosa. Bendiciones. Gracias, Marco. El día que Dios te llamó, ya te conocía. Y también tenía clarísimo en su corazón lo que Él quiere hacer de cada una de nuestras vidas. Y entonces también tiene clarísimo lo que le toca a Él hacer para que eso se cumpla. Y Dios tiene ahora el trabajo de desarrollar confianza.
Sí, o sea, ¿cómo desarrolla Él confianza en tu corazón hacia Él, amándote? Por eso a Pedro no le dijo, bueno, vamos a hacer cuentas, Pedro. Sino lo llevó al tema. ¿De qué se trata, Pedro? ¿Me amas? Porque yo sí te amo. Y aquel retorciéndose, pero ¿me amas? O sea, vente a lo que yo quiero contigo. Quiero amor contigo. Quiero amarte y quiero producir amor verdadero en tu corazón. Hay un texto muy importante en la Escritura que dice que la fe obra por el amor. Y no sé si la sesión entrante Dios nos va a permitir hablar de eso o no, no tengo idea, yo no decido el menú de la mesa del ágape, pero siento que debe quedar allí, ¿no? Nuestro enfoque. Sí, cuando, por ejemplo, tanto Marco como Ezequiel nos han compartido, ¿no? El enfoque está en qué voy a comer. Y Dios quiere llevarnos a vivir amor. Entonces, como que estamos en dos canales, ¿no? Pues sí, pero entonces él va trabajando nuestro corazón hasta que nos puede mostrar lo sencillo. Por eso me emociona mucho, Ezequiel, lo que nos compartes, ¿no? Toda la limpieza, todo lo que Dios está haciendo en ti, que te lleva a la libertad de poder vender unas galletitas, comer sabroso y sentirte libre, ¿no? Y no estar trabado en, pero ¿cómo voy a hacer eso? O nada, sino tener este producto. No es si vendo galletas o construyo cohetes espaciales, ¿no? Es qué pasa en mi corazón. Y es nuestro Padre creando en cada hijo, cada hija, esta confianza que permite que lo que Él dice lo podamos obedecer para vivir lo que Él ya preparó de antemano. Bueno, ¿alguien más quiere compartir, Rebe? Te veo levantando tu mano ahí en Puebla. Sí, abierto, ¿no? Sí. Fuerte, no más fuerte. Algo muy cortito en la escuela personal de la vida que Dios me ha regalado. He estado en un tiempito en que casi siempre se presentan las situaciones a través de algo, de alguien, y en esta ocasión lo que me llevó a vivir fue un encuentro de Rebeca contra Rebeca. Cuando yo empecé a sentir esto, yo dije, lo más común, me imagino que busqué dónde, por qué o con quién, pero no encontré nada a mi alrededor. Ahora sí que, como dicen aquí, que echarle la culpa, ¿no? Y entonces me percaté, fue algo muy fuerte, en el sentido de que fue demasiado, hubo un momento muy profundo, que a los que no le podía dar ni nombre ni nada, ¿no? Y bueno, sabemos el Padre que tenemos, que si comienza un algo por amor y para amor, no lo deja media. Él interviene en su infinito amor y también en su infinita sabiduría y en su porqué. Y este día para mí decidí un regalo. Solamente se los puedo decir porque descubrí, esto tiene varios días, pero hoy descubrí un para qué. Y quiero decirles que es un regalazo lo que me acaba de dar Dios. Y que va a desarrollarse, porque también me encanta a mi papá. No es varita mágica, yo siempre digo eso, ¿no? Porque siempre he tenido un padre que está empeñado, como dice una hermana, en llevar su propósito a lo que él tiene determinado.
y sé que esto es el inicio de un convencimiento mayor, de un porqué para eso que hoy liberado. Entonces estoy maravillada, porque siempre había encontrado contra quién me iba o quién venía contra mí, pero nunca me había encontrado a Rebeca contra Rebeca. ¿Sí? Tal vez para que me entiendan un poquito, no sé si decir de una vieja criatura a la nueva criatura, no sé si cabe, pero lo que sí sé es que bendigo a mi padre por esta plática. Bendigo por esta confirmación a la que me ha traído, porque fue muy fuerte, fue muy profundo, muy, decía ahora sí, me imaginaba a alguien que, a mí misma, que no sé nadar y en medio de agua, cómo salir, ¿no? Que no me ahogara. Entonces, gracias. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por todo lo que me ha rodeado en la vida y por donde estoy. Hoy, ¿sí? Y por lo que recibí para ti, esta mañana. Así que, gracias. Gracias, Rebe. Hay un programa que tiene tu nombre, de purificación de tu fe. Y es con cada uno. Por eso el Espíritu Santo nos has dado a cada uno para que desde adentro esté el trabajo de Dios trayéndonos a esta libertad, porque poder vivir verdadera confianza en amor es lo que va a manifestar las obras de Dios. Y eso va a glorificar a nuestro Padre y va a asombrar a la creación también. Pues muchas gracias, mis hermanos y hermanas. No quiero dejar a nadie que quiera compartir algo, si todavía falta, pero no sé si Rosa, ¿ibas a compartir algo? Quería darte gracias y aprendemos mucho. Llevamos mucho tiempo de cristianos, pero yo estoy aprendiendo esa fe nueva, esa confianza, más bien esa fe en obediencia, porque la obediencia es la que me faltaba, porque a lo mejor sí tenía algo de fe o mucha fe, pero no obedecía. Entonces ahora, con todo lo que nos estás enseñando, pues siento que he crecido más que los 20 años de cristiana. Te agradezco mucho por todo eso. Bueno, al Señor y a ti, por supuesto. Nuestro Padre, claro. Claro. Gracias, Rosa, gracias. Marco, ¿ibas a comentar algo más? No, te decía que Rosa María quería hablar. Ah, bien. Muy bien, gracias. Hermanos, Abba está listo para continuar su obra en nuestras vidas. Allí donde vivimos, donde trabajamos, donde estamos, Él está en cada corazón presto para avanzar con su trabajo contigo. Entonces, vamos a retomar su llamamiento. Jesús dijo usando el ejemplo de un labrador, ¿no? Dijo, ninguno que ponga su mano sobre el arado y mire para atrás es apto para el reino de los cielos. Y es importante tener eso presente. Sabes que ya empecé a creerle a Dios y ahora estoy entendiendo que Él se compromete a limpiarme de todo lo que me estorba y que para eso son las aflicciones y los asuntos que yo los veo al revés. Entonces voy a abrazar esos procesos en lugar de resentirlos. Voy a abrirme más a mi Padre y decir, Padre, límpiame. Y donde vengan las zarandeadas, agárrate de tu papá. Y no te pongas a discutir con el enemigo, que a qué vino. Ocúpate de la limpieza que Él quiere, que nuestro Padre
ha prometido, porque allí está la próxima etapa de fruto, de libertad, de gozo en tu vida, y Él quiere que abunde cada día más. Padre, gracias por lo que hoy has traído a nuestras vidas. Gracias porque nos llevas de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, a conocerte más profundamente, más ampliamente, y porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A ti, Padre Santo, adjudicamos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.